Hola a todos, en este video vamos a ver un tema que se pregunta con mucha frecuencia tanto en cirugía como en gastroenterología, que es el cáncer del tubo digestivo en general. Dígase cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon y cáncer de recto, ¿ya? Veamos las cosas que tienen en común en primer lugar, que es lo más importante por si acaso. Número 1, la clínica. Todas pueden producir baja de peso, hemorragia, ya sea hemorragia digestiva alta, en el caso del cáncer gástrico y de esófago, o bien hemorragia digestiva baja, como en el caso del cáncer de colon, ¿cierto? Anemia, que es de tipo ferropénica, dada por la misma hemorragia, ¿ya? Y en resumen, los signos de alarma que vimos antes del ABCD, dígase anemia, baja de peso, cambio en los síntomas, disfagia, etc. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico de todos estos cánceres es igual, con una endoscopía o con una colonoscopía, dependiendo si es que está arriba, ¿cierto? O abajo, más la biopsia, ¿ya? La biopsia es lo que va a confirmar el diagnóstico. Además de eso, la etapificación por regla general es igual, dígase, con un TAC, que habitualmente es de tórax, abdomen y pelvis, y en algunos casos además se pide la endosonografía, en particular en el cáncer de esófago y en el cáncer de recto, aunque puede tener algo de utilidad en el resto de los cánceres, ¿ya? Eso lo vamos a ver también. En tercer lugar, el pronóstico, ¿ya? En todos es la invasión transmural, o sea, qué tanto invade el cáncer a través de la pared del tubo digestivo. Eso sería el factor pronóstico principal. No las adenopatías, no las metástasis, sino que el tumor mismo, qué tanto invade en profundidad, ¿ya? Finalmente, el tratamiento en general es bien similar. El único curativo es la cirugía, y ese es el tratamiento de elección por regla general, más eventualmente quimioterapia o radioterapia que se da de manera adyuvante, ¿ya? Ahora empecemos con las diferencias que tienen cada una de ellas, enfocándonos en las particularidades de cada cáncer, ¿ya? En primer lugar, cáncer de esófago, ¿ya? Su clínica suele ser una disfagia lógica, dígase una disfagia progresiva que afecta en primer lugar a los sólidos y luego a los líquidos, ¿ya? Como antecedente, como factor de riesgo, lo más importante es por un lado el cigarrillo y por otro lado el reflujo gastroesofágico. Ahora, de las histologías del cáncer de esófago, el cigarrillo se asocia más al espinocelular, en cambio el reflujo se asocia al esófago de Barrett y por lo tanto al adenocarcinoma de esófago, ¿ya? Ahora, respecto a la etapificación, aquí es útil la endosonografía, que es una ecografía por vía transesofágica que se hace en el fondo con una endoscopía, y de esa manera se puede ver la invasión transmural antes de la cirugía, así que es una etapificación importante prequirúrgica, ¿ya? Respecto al cáncer gástrico, empecemos con una cosa general. Suele dar síntomas de manera bastante tarde. Cuando ya tiene clínica suele estar avanzado, y eso hace que sea una de las causas de mortalidad más importantes en Chile. De hecho, recuerden que es la primera causa de muerte por cáncer en los hombres, y la segunda en las mujeres después del cáncer de mama. O sea, de verdad es muy importante. Y su causa habitualmente es el Helicobacter pylori, en sentido de que está fuertemente asociado a la presencia de esta bacteria, ¿ya? Ahora, la clínica tiene varias formas de presentación que son características. Número 1, síndrome pilórico, dígase vómitos postprandiales intensos, ¿cierto?, que van en aumento. Eso es un cáncer gástrico hasta que se muestre lo contrario. Número 2, la masa epigástrica, que puede estar, obviamente, si es muy grande, se palpa. Dolor tipo urente, y aquí esto es algo que se puede confundir con otras cosas, por ejemplo con una úlcera o con una dispepsia funcional, y la importancia de esto es que toda úlcera, toda dispepsia obliga a hacer una endoscopía, justamente porque hay que descartar que no se trata de un cáncer, y bueno, también porque hay que ver, en el caso de la úlcera, hay que ver la úlcera misma, pero en el fondo todo epigastralgia urente obliga a hacer una endoscopía, ¿ya? Las adenopatías supraclaviculares, que siempre son patológicas, pero que son propias de varios cánceres, no solamente del cáncer gástrico, ¿ya? Aparte de eso, hay distintas clasificaciones del cáncer gástrico, pero nos vamos a centrar solamente en una que tiene algún grado de relevancia clínica, que es la entre incipiente y avanzado, ¿ya? El cáncer incipiente es aquel que invade solamente hasta la mucosa, o a lo más llega hasta la submucosa. En cambio, el avanzado va más allá, dígase, afecta la muscular propia del tubo digestivo, o bien incluso puede llegar hasta la subserosa o la serosa misma, o sea, hasta el peritoneo. Ahora, la importancia de eso está dado por el tratamiento, en el sentido que el cáncer incipiente se va a tratar solamente con cirugía, en cambio en el caso del cáncer avanzado va a ser con cirugía más la quimioterapia y eventualmente también radioterapia, ¿ya?
Respecto del cáncer de colon, hay que saber en primer lugar que la constipación es el síntoma más frecuente. De hecho, suele preguntarse como un adulto mayor con constipación e inmediatamente hay que pensar en un cáncer de colon, ¿ya? Ahora, la complicación además más frecuente que tiene es la obstrucción intestinal, ¿ya? Y además, por si acaso, la primera causa de obstrucción del colon es justamente el cáncer de colon. Así que con mucha frecuencia se pregunta asociado a esta complicación también, ¿ya? Ahora, el cáncer de colon hay que saber que algunos son genéticos y estos son dos tipos. En primer lugar, el HNPCC, que por sus siglas en inglés significa el cáncer de colon humano de tipo no polipósico, o sea, es el que no tiene pólipos, ¿ya? Pero la verdad es que sí puede venir con algunos pólipos, pero estos son pocos, dígase un pólipo, 2, 3, ¿ya? En cambio, la otra, que es la polipomatosis adenomatosa familiar, este viene con incontables pólipos, de hecho, habitualmente más de 100, aunque algunos dicen que con que tenga más de 50 ya se podría hacer el diagnóstico. ¿Cuál es la importancia de estos que son genéticos? Que evolucionan a cáncer con una probabilidad muy alta. De hecho, en el caso de la PAF evoluciona en un 100% de los casos a un cáncer, así que hay que hacerle una colectomía total de manera profiláctica. Así que una pregunta específica, pero aún así realizable, sería: alguien se hace una colonoscopía y tiene incontables pólipos, la conducta es cirugía, ya una colectomía total en el fondo para evitar que tenga cáncer a futuro. Ahora, además el cáncer de colon tiene un marcador, eso es diferente a los otros, ¿ya? Que es el CEA, el antígeno carcino embrionario. Ahora, ¿cuál es la utilidad de estos marcadores en general? Solamente para el seguimiento, no sirven para el diagnóstico, no sirven para el pronóstico tampoco, pero sí me sirven en el caso de haberlo operado, por ejemplo, seguirlo y ver si es que vuelve a positivizar o bien si es que se elevan, quiere decir que seguramente quedó con metástasis en alguna parte. En cambio, si es que se desaparece, si es que bajan y se vuelve indetectable, quiere decir que probablemente fue exitosa la cirugía, o sea, me sirve para el seguimiento, ¿ya? Como cosa adicional, en el cáncer de colon en particular, la quimioterapia suele ser bastante útil y tiene buenos resultados, y eso hace que se deje incluso en estadios avanzados, incluso con intención curativa, ¿ya? Ejemplo, si es que hay ganglios positivos, incluso si es que hay una metástasis hepática, por ejemplo, uno puede intentar una cirugía más una quimioterapia con intención curativa. O sea, el concepto es, como el cáncer de colon responde un poco más a la quimioterapia, tiene un pronóstico un poco mejor que el gástrico, el de esófago y el de recto, ¿ya? Además, hay que saber que la cirugía en el cáncer de colon se hace siempre, incluso en los estadios avanzados, ¿ya? En el sentido en que, como se suele obstruir, uno le hace una cirugía justamente para evitar que se obstruya y que se muera antes, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la cirugía mínima en un cáncer de colon? La hemicolectomía. Si está en el lado derecho, va a ser una hemicolectomía derecha; si está en el lado izquierdo, en cambio, va a ser una hemicolectomía izquierda, ¿ya? Esa sería la cirugía mínima. Ahora, un tema aparte: ¿qué pasa si es que alguien tiene pólipos en el colon? Que seguramente los va a encontrar porque se hizo una colonoscopía por la razón que sea, ¿ya? En general hay que sacarlos porque hay que saber exactamente a qué corresponden. Si sale que es un pólipo de tipo hiperplásico, que son los más frecuentes por si acaso, uno dice simplemente hay que observar, eso no es premaligno, eso no tiene ningún riesgo, ¿ya? Así que hiperplásico es bueno. En cambio, si sale de tipo adenomatoso, que es el que tiene más riesgo, ¿cierto? Uno dice tiene un riesgo elevado de que esto haya evolucionado a un cáncer y además tiene riesgo de evolucionar a cáncer en el futuro. Así que lo que se va a tener que hacer es un seguimiento colonoscópico un poco más seguido, entre 1 a 3 años con colonoscopías de control. Ahora, el pólipo adenomatoso velloso, por si acaso, es el que tiene más riesgo, pero eso no importa. Lo que importa es que hiperplásico no tiene riesgo y que adenomatoso sí tiene riesgo, ¿ya? Ejemplo, la PAF, polipomatosis adenomatosa familiar, esa tenía riesgo máximo de cáncer. Ahora, respecto al cáncer de recto, hay que saber muy pocas cosas. En primer lugar, sus antecedentes. Se asocia a la infección por VIH, se asocia especialmente a la infección por el virus papiloma humano, que acuérdense que no solo que produce cáncer de cuello uterino, de vagina y de pene, sino que también de recto, ¿ya? Y se asocia también a la colitis ulcerosa. De hecho, la inflamación crónica que se produce en el recto secundaria a la colitis ulcerosa es lo que hace que aumente este riesgo, ¿ya?
Ahora, en su clínica altera habitualmente la defecación, ya sea produciendo dolor o disquexia, o ya sea deformando el bolo fecal, las deposiciones, ¿ya? O bien haciéndola difícil, ya como dificultando las deposiciones, ¿ya? Ahora, el cáncer de recto además como tiene drenaje por la vía cava inferior de manera directa, sin pasar por la porta de manera obligada, al menos la parte más distal del recto, eso hace que sea uno de los pocos cánceres en que pueda tener metástasis pulmonares sin haber tenido metástasis hepáticas previas, ya uno de los pocos cánceres digestivos que tiene esto. Y eso hace que el TAC de tórax haya que pedirlo sí o sí, en el sentido en que puede haber metástasis de tipo pulmonar de manera bien precoz, ¿ya? Además, en la etapificación es importante la endosonografía, ¿ya? Y además la resonancia magnética de pelvis. O sea, en resumen, el cáncer de recto se etapifica con varios exámenes, no solamente con el TAC, que ya dijimos que el de tórax era importante, sino además con endosonografía y con resonancia magnética, ¿ya? Finalmente, la radioterapia se usa con mucha frecuencia en el cáncer de recto, al igual que en el cáncer de esófago, por si acaso. Ambos se parecen en esas cosas, en que ambos utilizan radioterapia y ambos estudian con la endosonografía. Y recordar que una de las complicaciones de la radioterapia es la rectitis actínica, que es improbable que se pregunte, pero hay que saberla, que en general es después de que alguien recibió una radioterapia, queda con signos de inflamación rectal, dígase con pujo, con tenesmos, con mucosidad en las deposiciones y eventualmente con sangramiento, con hematoquesia, ¿ya? Ahora, respecto a la clasificación TNM de la etapificación, respecto a la quimioterapia y los fármacos en específicos que hay que usar para cada uno, y respecto a la técnica quirúrgica que hay para cada uno, ¿qué hay que saber? Hay que saber que no importan, ¿ya? Hay que saber que existen, pero no hay por qué aprendérselos, así que olvídenlos y no pierdan tiempo en estudiarlos, ¿ya? Ahora, si veamos las clínicas, así que vamos a ver algunos casos en específicos de cada uno, ¿ya? Número 1, paciente 80 años que tiene anemia y constipación. Hasta ahí, constipación a los 80 años es un cáncer de colon, y si tiene anemia, con mayor razón, cáncer de colon, así que hay que pedir una colonoscopía, ¿ya? 60 años con baja de peso de 10 kilos más dolor epigástrico. Que baje mucho de peso ya me orienta a cáncer gástrico, y el dolor epigástrico igual, así que ese es un cáncer gástrico hasta que se muestre lo contrario, así que hay que pedirle una endoscopía como primer examen, ¿ya? Ahora, si esa misma clínica fuera además con ictericia, ahí cambia, ahí la sospecha sería un cáncer de páncreas y la conducta sería un TAC, ¿ya? Pero en este caso, como no hay ictericia, es un cáncer gástrico. 59 años, fumador con disfagia. Uno dice disfagia a los 59 años, lo que hay que pensar es un cáncer de esófago, más aún si es que es una disfagia lógica por si acaso, y el antecedente de cigarrillo con mayor razón, es un cáncer de esófago, así que endoscopía digestiva alta, ¿ya? 68 años con vómitos postprandiales más baja de peso de 5 kilos, eso es un síndrome pilórico y por lo tanto hay que sospechar un cáncer gástrico y pedirle igualmente la endoscopía, ¿ya? 65 años con constipación hace 6 meses, hasta ahí ya es un cáncer de colon, ¿cierto? Y que ahora tenga obstrucción intestinal, con mayor razón es un cáncer de colon. Con la diferencia de que aquí la conducta no es la colonoscopía, sino que es el manejo de la obstrucción intestinal. Y recuerden, el cáncer obstructivo de colon, que lo vamos a ver después, se trata con cirugía. Y la cirugía sería o la cirugía de Hartmann o bien una colostomía de descompresión de tipo proximal. Aunque también se puede hoy en día descomprimir con una endoprótesis de colon, ¿ya? Eso no lo vamos a ver muy en detalle ahora, pero sí lo vamos a ver cuando veamos obstrucción intestinal más adelante. Y la última, 57 años con VIH, hematoquesia y disquexia. Esa es la forma en que se pregunta habitualmente el cáncer de recto, en el sentido que la disquexia es característica de los problemas de recto, ¿ya? Y el VIH es el factor de riesgo, así que la conducta sería ya sea una colonoscopía o una rectoscopía más la biopsia para confirmar el diagnóstico, ¿ya? Ese fue el video de hoy, nos vemos en el próximo video.